que estén aquí. Qué gusto ver caras nuevas. Qué gusto también ver conocidos de mucho tiempo que me traen recuerdos. Hay una foto, ¿se acuerdan? Por ahí una foto bien bonita. Apenas la mostraba yo a alguien, a tu pequeña, de hecho, a la segunda, a Marifer, se la mostraba yo. Ah, no es cierto, a la que estoy ahorita con ella en clase. Y se me maravillaba, decía, ¿a poco somos nosotros? Sí. Qué tiempos. Y hoy quiero hablarte de lo que el Señor me había hablado. ¿Te acuerdas de qué hablamos la semana pasada? No es un examen, pero ¿te acuerdas que el Señor te dio algo? Te dijo, ¿qué tienes? Nos hablaba de que a Moisés le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés veía una vara. Él dijo, una vara. Y por medio de esa vara, Moisés hizo grandes proezas. El Señor mostró su poder, su gloria en Egipto al sacar a su pueblo. Y muchas veces nos hemos quedado con que es una vara, pero no era la vara. De hecho, Moisés no la quería, ¿te acuerdas? Porque incluso se conoce como la vara de ¿quién? De Aarón. Pero ¿por qué no es importante de quién sea? Porque no era la vara en sí, era la presencia de Dios, era su gloria que estaba con él. Y concluíamos la semana pasada, ¿qué es lo que nos ha dado el Señor? Su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué nos puede limitar? Nada. Entonces nos fuimos gozosos porque el Señor nos dio lo que necesitábamos, nos reveló cuál es nuestro propósito y nos fuimos todos llenos de su presencia. Pero también te decía yo que no faltarás hoy, porque lo que hoy va a hablar el Señor es importantísimo después de darnos todo esto. Y tiene que ver en parte con alguna situación que pues nos trae a colación lo que fue Moisés, ya cuando él ya no estaba en funciones. Quiero comenzar dándote este fundamento. Toda la adoración fue así. Y dice el primer libro de Crónicas 29, del 11 al 14. Perdón. ¿Listos? ¿Todos están en primero de Crónicas? Primer libro de Crónicas 29 del 11 al 14. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿En mano de quién? De Dios. Nos está poniendo en contexto, nos está poniendo lo que es el fundamento. Todo el poder, toda la gloria es de Él y viene de Él. 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Este es el fundamento de lo que hoy tú vas a escuchar. Todo es de Él. Todo viene de Él y es por Él y para Él. Porque ciertamente lo que el Señor pone en tus manos, hablando de un ministerio, hablando de una casa de Dios, hablando de enviarte a orar por un enfermo
a hablar de las buenas nuevas de salvación, todo eso proviene de Él. Nosotros lo único que podemos ofrecerle es un corazón dispuesto. Y te digo algo, también Él nos lo da, porque nos dice su palabra que Él cambia nuestro corazón y nos pone uno nuevo. Entonces todo es de Él. Entendiendo esto, vamos a ver qué nos dice el Señor. La prédica de hoy se llama precisamente "La gloria le pertenece solo a Dios". En la oración, nuestro Señor Jesucristo, cuando hace una oración, la que conocemos como el Padre Nuestro, en una parte, en Mateo 6:13, dice así: "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén". Nuestro Señor Jesucristo está reconociendo la gloria del Padre. Él mismo. Él fue enviado por el Padre, Él viene de la eternidad, está sentado a su diestra. Él es el Salvador. Pero Él mismo reconoce: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En Mateo, ese mismo versículo, te voy a leer ahora la traducción, la Biblia al día. Dice: "Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo". Y es que, ¿sabes? El asunto no está en que nosotros olvidemos a propósito. No es que nosotros a propósito queramos robarle la gloria a Dios, pero a veces el enemigo pone tentación. Él sabe cuál es el peor defecto que tiene el ser humano, y podemos enumerar varios, pero muchos tienen que ver precisamente con la tentación de caer en el reconocimiento, el orgullo, el que yo merezco esto, o la falsa humildad. Ay, humildemente el Señor me usa mucho. Y eso es algo que el enemigo utiliza. Hoy voy a hablarte de una parte que viene en Judas 1:9. Es un versículo, es un pequeño pasaje, y sé que quizás lo has leído. Sé que quizás alguna vez has preguntado, no sé si te lo habrán dicho, no sé si te lo habrán explicado, pero hay algo que el Señor quiere revelarnos hoy. En Judas 1:9 dice así: "Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo". ¿Con quién estaba contendiendo Miguel? ¿Miguel qué era? Un arcángel. ¿Y contra quién contendía? Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: "El Señor te reprenda". Y lo primero que podemos captar en este pasaje es que Miguel era un arcángel. Era enviado de parte de Dios y llevaba una función: arrebatarle, no dejar que el diablo tomara ¿qué? El cuerpo de Moisés. Pero esta historia no solamente queda en explicar lo que estaba ocurriendo. De hecho, no llega ni a una parábola, porque no viene una historia dentro de este verso. Solamente es como si lo estuviera nombrando, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes se quedan con la duda cuando solamente se nombra algo y se queda, pero ¿cómo es posible esto? O sea, si Dios lo escribe en su palabra,
Tiene que haber una importancia, debe de ser importante, pero ¿cómo? Muy bien. Primero vamos a recordar quién fue Moisés. ¿Por qué el enemigo quería su cuerpo? Moisés es un ejemplo de aquel que en un principio le da temor el ser enviado, ser llamado. Él estaba en el desierto porque había salido huyendo, pero él no fue un hombre común, porque Moisés había crecido en toda su juventud y su niñez en la familia real de Egipto. Moisés, para nuestro tiempo, fue el libertador de Israel. Fue aquel que el Señor le dijo: ves y dile al faraón que deje en libertad a mi pueblo. Moisés tuvo que llegar a un lugar que ya no era agradable para él, aunque siempre en un principio se sentía bien, se sentía cómodo. Salió huyendo de un lugar que él ya no pensaba regresar. Yo creo que antes de que el Señor lo llamara, cualquiera que le hubiera preguntado a Moisés: ¿quieres regresar a Egipto? Él hubiera dicho: es lo último que pienso hacer. Yo estoy mejor aquí en el desierto. Pero el Señor lo llama y lo envía de donde salió huyendo. Es el hombre que habló con Dios y no cayó muerto. Estuvo en la presencia de él. Es el que al levantar la vara abrió el mar. Recibió la ley. Ya hablando todo esto, entiendes, ok, puedo ver que Moisés pues no era cualquier ser humano, pero ¿para qué quería el diablo su cuerpo? Vamos a ver Deuteronomio 34, del 5 al 7. Me dices amén cuando estés ahí. Amén, ok. Dice versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, porque el Señor ya le había dicho a Moisés que era tiempo de partir y que él no iba a pasar a la tierra prometida. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? ¿Quién enterró a Moisés? Dice ahí. Dios. Lo voy a volver a leer. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién es el único que sabe? Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Aleluya. Estaba entero Moisés. Pero entonces no hubo una tumba. El pueblo de Israel no fue en procesión a enterrar a Moisés. No levantaron un monumento. Aquí yace Moisés. No hubo una reliquia. Pues mira, estas son, como dicen, dice mi hermano, las chanclas de Moisés. Estas son las chanclitas que usaba Moisés, vamos a guardarlas. No hubo reliquia. No hubo peregrinación para acompañar el cuerpo de Moisés. Dios mismo se encarga de ocultar su cuerpo. ¿Qué quería el diablo con el cuerpo de Moisés? Mira, el enemigo
nunca busca honrar, o sea que no lo quería para honrarlo. Él nunca busca honrar. De él sabemos que viene a desviar siempre y siempre lo va a buscar, va a transquiversar las cosas. E Israel tenía una historia de idolatría. Y el diablo sabía que si de repente desviaba un poco al pueblo de Israel, iban a idolatrar a Moisés. Pero eso pasaba antes, ¿verdad? Hoy no pasa. ¿O sí pasa? No gastes el aceite, porque con ese aceite el Señor sana. No, ya, mira, poquito para que no se acabe. No es el aceite. No, es que me trajeron de Israel esta prenda. No es eso. Es que en mi encuentro yo guardé esto que el Señor, pero no es eso. El enemigo siempre busca desviar. Y el pueblo de Israel convertía objetos, símbolos y personas en sustitutos de Dios. Cuando el Señor ve que estaba murmurando el pueblo, comienza a ver entonces enfermedades y muerte en el pueblo porque los animales del desierto los empiezan a morder. Y entonces claman a Dios. Y Dios les da la instrucción que levanten una serpiente en un asta. Y les dice, cada vez que algún animal los pique, los muerda, van a voltear y van a ver esa serpiente. Y van a sanar. Requerían fe, porque muchos cuando eran mordidos se ponían a llorar y se lamentaban. Y no tenían la fe de que el Señor lo dijo, voy a voltear. Pero eso era una sombra. ¿Sabías que muchísimos años después el pueblo seguía adorando esa asta de la serpiente? Había un grupo que la había escondido y la tenía ahí. Pero esa no era la intención de Dios. Entonces, si el cuerpo de Moisés hubiera sido expuesto, hubiera sido venerado. ¿Cuántas veces hemos sido o escuchado que en algún lugar hacen ídolos o tienen ahí personas como momificadas? No sé. Lo hubieran preservado y lo hubieran usado como un objeto sagrado. El diablo no quería el cuerpo por respeto, lo quería como instrumento de confusión. ¿Sabes? Moisés representaba a la ley. De hecho, cuando el Señor se transfigura, está Moisés ¿y quién? Elías. Elías representaba la palabra profética y Moisés la ley. Fueron sus dos testigos de Jesús cuando se transfigura. Moisés representaba la ley, a él se la dieron. Pero hay alguien que utiliza la ley de una forma no correcta y que le llaman el acusador. Ya tienes la ley, ya conoces la ley. Entonces él se encarga de levantarte culpa. Rompiste este mandamiento, mentiste, deshonraste. El acusador todo el tiempo estaba ahí acusándonos. Y es que, sabes, la ley sin gracia se convierte en condenación. Por eso la gente no quiere escuchar de los 10 mandamientos, porque no conoce de Jesús. Si tú solamente les das los 10 mandamientos, la gente se llena de culpa y por eso prefiere que no le hables de eso. Hay gente que no lo ha entendido y dentro de la iglesia comienza a decir, sí, pero yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia y entonces ya no me hables de la ley. Espera un momento, porque nuestro Señor no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Y por su gracia podemos nosotros vivir cumpliendo esa ley, no por nosotros, por Él en nosotros. Ahí es donde vemos su gloria. Pero el enemigo trata de infiltrarse, de hacerte sentir culpable. Entonces, ese pasaje nos revela también algo más.
Miguel, el arcángel. Y con eso no te estoy diciendo que te busques todos los arcángeles que hay, porque hay uno que le dijo a Juan: no, espérate, no te postres, yo soy igual que tú. Somos siervos del Dios Altísimo. Hay gente que anda buscando ángeles, se mete a estudiar ángeles, pero no es así, no es eso lo que tenemos que hacer. Pero vamos a hablar de este arcángel, que fíjate lo que hizo él. Cuando está contendiendo, tú cuando estás peleando contra un enemigo, ¿le hablas de usted? ¿Le hablas amablemente? ¿Por qué tendemos cuando nos peleamos o cuando nos peleábamos antes? Porque ahora yo sé que ya ninguno de nosotros peleamos en ese sentido, pero a lo mejor cuando éramos pequeños y de repente decía, era nuestro dicho que por qué hablar si podemos arreglarlo a trompadas. Y de repente ya venías con un labio roto. Ay, mamá, me pegó mi amiguito del kinder, de la primaria. Por lo regular, cuando hay un pleito así, ¿qué sale de tu boca? Maldiciones. Y a veces tú no las dices, pero si te las dicen, eso sí, no, eso sí duele, y entonces te la regreso. Pero este arcángel que contendía, no con cualquiera, dice la palabra que lo único que le dijo fue: el Señor te reprenda. Porque este arcángel sabía su lugar. Te voy a decir algo y anótalo. Te he estado dando varias verdades. La mejor adoración es el someterse al Señor. Es la obediencia y el someterse a Dios. Pero es que yo vengo en el nombre del Señor, así es que vengo en el nombre del Señor. Y si te están insultando, mira, en el nombre de Jesús no me insultes. No como aquellos que: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre esta? No. Por eso el Señor les dijo: no han entendido. No usó la autoridad que ya le había dado Dios, porque lo envió. Ves y pelea por el cuerpo de mi siervo Moisés. Se sometió a la autoridad de Dios. No emitió juicio, porque solamente Dios puede juzgar. ¿Cuántos de nosotros vemos que alguien hizo algo y qué bárbaro, mi hermano, puede ser, y ya lo enjuiciamos? Simplemente dijo: el Señor te reprenda. Y es que aquí nosotros debemos aprender algo: la autoridad no está en el cargo. Pero es que era el arcángel. La autoridad es de Dios. Es que es parte del liderazgo. La autoridad es de Dios. Es que es el pastor. La autoridad es de Dios. Es que es el apóstol. La autoridad es del Señor. No está en la fuerza. Es que el hermano cuando predica, no, hombre, se transforma y grita y ¡ay! Es que ahí no está la autoridad. No puedo evitarlo, pero no está en rugir. No, ahí no está la autoridad. No está en el rango. ¿Sabes? Si Miguel salió airoso, no fue por imponerse a la fuerza, sino por someterse a la autoridad de Dios. Porque aún el diablo se somete a la autoridad de Dios. Y entonces viene la revelación. ¿Por qué ese pasaje tan cortito está puesto ahí? Está para ti y para mí hoy.
porque has empezado a buscar más del Señor y lo estás conociendo de forma personal. Empieza a usarte, comienzas a caminar con Él, estás viendo cosas que antes no veías, comienzas a hablar de Él, comienzan a reconocer en ti la presencia del Señor. El Señor lo usa. No, hermano, ¿sabes qué? Qué bárbaro estás, pero que oras y cae fuego. Hay frases así, pero dices, no, espera, no, mira, yo soy igual que tú, pero yo sirvo al Dios Altísimo y creo. Y si Él me envía, yo voy. Y si no me envía, ¿qué crees? Pues no voy. Es así de simple. Moisés ciertamente fue grande, pero no era el centro. La ley fue necesaria, pero no era el final. Y el propósito no murió con Moisés. Hasta el día de hoy, tú y yo, la ley es importante porque hacemos siempre un recuento de nuestro día para entonces tomarnos de la gracia y cambiar. Regresar al diseño original, entender hacia dónde voy y el motivo por el cual estoy en esta tierra. Pero debo de entender que conforme yo me acerque más al Señor y me llene más de Él, Él quite más cosas de mí y Él esté en su plenitud, voy a ver maravillas. El Señor nos lo dijo, porque cosas más grandes que estas harán. Y mira nada más lo que está diciendo. Pero entonces hoy es importante que escuchemos esto. Por mucho que el Señor nos pueda usar, por mucho que podamos ver que un día de repente este lugar ya no va a dar abasto, y tu casa de Dios me digas, hermano, ¿qué crees? Es que ya tengo la semana llena, ya no caben más en mi casa. ¿No hay alguien que no tenga casa de Dios para que le envíe yo a algunas personas? ¿Cuántos dicen amén? Pero no digan, amén, pero yo hasta el final. No, amén. Aun cuando llegue a pasar eso, entendamos, el centro es el Señor. Siempre va a ser Él. Y nunca, por mucho que nos pueda usar, vamos a ocupar el lugar de Dios. Nunca. El enemigo sigue intentando usar lo que Dios hizo para lo que era justo, en transgiversarlo, cambiarlo, para desviar el corazón de las personas. Dios sigue guardando celosamente su gloria. Él no la comparte con nadie. Solo a Él le pertenece. La verdadera autoridad espiritual sigue estando en la obediencia, no en la exaltación. La gloria es de Él, mi hermano. Yo quiero compartir algo. A veces puedes llegar a un lugar y orar, pero a veces no vas a poder llegar a ese lugar, pero sí vas a poder orar. Y la oración llega exactamente, da en el blanco, porque quien escucha, ¿quién es? Dios. Y quien lo hace, ¿quién es? Dios. No dejes de orar. Es que no puedo ir, no, o sea, si no puedes ir, no pasa nada, pero levanta tu oración y declara en el nombre de Jesús. Decláralo, porque quizás Dios sabe que lo que va a hacer, Él necesita que la gente, la persona reciba lo que viene de Él y no se confunda. Es que tráete al hermano fulanito, porque cada vez que él ora, sí pasan las cosas. No es el ser humano. Ahora bien, entonces el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Cumplió su propósito, pero nada más. Caso contrario con nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue al revés. Juan
19. Juan 19, por favor. El Evangelio de Juan 19, del 39 al 42. Dice así: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Todo el mundo sabía dónde estaba Jesús. De hecho, lo bajaron antes de que empezaran las fiestas. Lo enterraron, lo sepultaron en un sepulcro que nunca había sido usado. Y todo el mundo dio algo para poder preparar su cuerpo. Tomaron pues, dice el versículo 40, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Él fue bajado en la cruz, fue preparado con las esencias y lo llevaron a ese sepulcro. Y no solamente eso. Mateo 27, 62 al 66. Dice así el 62. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, ya lo habían preparado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. 63. Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Dicen que León cree que todos son de su condición, ¿verdad? Y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole la guardia. Todo mundo. ¿Ustedes creen que esto no se supo? Pues sí, porque ellos mismos, sí, ¿verdad? De seguro van a ir sus discípulos, van a hacer trampa. Y todos estaban pendientes. Mateo 28, del 2 al 7. A mí me encanta porque todavía en lo sobrenatural el Señor quería que viéramos. Y hubo un gran terremoto. ¿Se dieron cuenta todos? Sí. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínate la escena. Si alguien vio esto, no creo que se quedara callado. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Me imagino la cara de esos pobres guardas. Ellos esperando a los discípulos y les llega un ángel. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor,
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Díganselo a todo mundo. Y en ese instante el Señor está mostrando su gloria. Solamente hay uno digno de recibir toda la gloria. Que tú y yo podemos estar aquí con Él. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, Salvador nuestro, el Dios Todopoderoso, el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Es Él. Y el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue visto, fue tocado y ascendió al cielo en una multitud de testigos. Marcos 16, 19, 20. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y voy a cerrar, voy a ir concluyendo. Pero cuando digo voy a ir concluyendo, no vayas a pensar que ya nos vamos, porque tengo algo que leerte al final de que el Señor me dijo. Entonces, nosotros hemos venido a comunicar las buenas nuevas, a proclamar el año agradable del Señor, a ser testigos de su obra, a ir y a ser discípulos a todas las naciones, a sanar enfermos, liberar cautivos, echar fuera demonios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen sí, sí, hermano, amén? Señor, heme aquí. Pero ya también entendí que no me voy a agarrar a palabrotas con el enemigo. Solamente le voy a decir en el nombre de Jesús, sal de él. No tengo que insultar, no tengo que agarrarme a bibliazos con un espíritu inmundo, ni gritarles en el nombre de Jesús, sal de él. Porque escrito está que tú ya fuiste derrotado en esa cruz. Y no más. Establecer el reino de Dios en cada corazón, para así alcanzar a cada familia, a cada comunidad, a cada ciudad, estado, país y el mundo para Cristo. Por supuesto que para esto hay un detalle. Tenemos que nacer de nuevo, y la semana pasada lo escuchábamos, del agua y del Espíritu, porque nuestro arrepentimiento es el que nos regresa a ese diseño original que en la eternidad el Señor nos dio. Ahora bien, muchos alguna vez escuchamos y creemos que sabemos lo que se debe de hacer. Y pensamos que solamente con tener fe y medianamente dispuestos lo podemos hacer. Pero ¿sabes? Siempre que caminamos con Él vamos a enfrentarnos precisamente al enemigo, a situaciones que se levantan, al sistema corrupto de este mundo. Y es cierto que muchas veces vemos que la mano de Dios está con nosotros, pero a veces el sistema del mundo se va a oponer. El asunto es que tú no pierdas el gozo de tu salvación y entiendas quién está contigo. Y quizás si por un lado no se puede, tienes que esperar en Él, porque quizás ya lo oraste, quizás ya buscaste y de repente dices, creo que no es por aquí. ¿Será que me equivoqué, Señor? No, porque no fuiste tú, es Él el que te llamó. Que eso no te robe tu identidad. Hace una semana el Señor nos recordó que nos ha puesto en las manos más que una vara, nos ha dado su presencia. Y eso nos lleva a una responsabilidad. Y voy a cerrar con esto. Y me gustaría, si por favor, o si me acompañas con el teclado, porque te voy a leer ahora todo el capítulo casi. No todo el capítulo, pero sí para que tú puedas tener el contexto.
Judas, Judas capítulo 1, del 3 al 25, pero te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y esto es porque como no podemos tener el versículo ahorita en la pantalla, quiero que tu espíritu escuche lo que el Espíritu Santo les va a hablar. Te dije la semana pasada, lo que Dios te va a decir, reténlo. Cuando el Señor me dio esto, yo pensé, creo que esto no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver. Queridos amigos, versículo 3, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. ¿Cuántos compartimos de la salvación? Amén. Yo sé que alguna vez has compartido de la salvación. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Ahí fue cuando el Señor me dice, dilo, porque soy yo el que les va a hablar, aún a ti. Sí, Señor. Amén. ¿De qué tenía ganas de escribir, Judas? Acerca de la salvación. Sin embargo, dice, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para animarlos. Recuerda esto, animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Cuántas veces? Una vez. No dudes. Y sí, me habré arrepentido. No dudes. 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Es que estoy bajo la gracia. ¿No sabes cómo el Espíritu Santo me hablaba antes? Y yo tenía un conflicto en mi corazón porque yo decía, yo no tengo que anteponerme a esto, pero sabía que el Espíritu Santo me decía, no es así. La justicia, la santidad y la perfección vienen de Él. Y basta una pequeña intención equivocada que el enemigo infiltre y siembre para decir, yo soy justo, santo y perfecto y hazle como quieras. Él es justo, Él es santo, Él es perfecto y Él habita en mí. Y todo el tiempo tengo que examinarme y Él me examina. Y es el Espíritu Santo el que me lleva todo el tiempo a estar con Él. Sigue diciendo, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y por un momento imagínate que todo el pueblo judío sale de Egipto, todo el pueblo de Israel gozoso, impresionante. El Dios Todopoderoso nos ha sacado de Egipto. El ejército egipcio no se levantó, no nos cerró las puertas, al contrario, nos dieron riquezas, comida, váyanse. Y cuando quisieron ir contra nosotros, la mano poderosa del Señor nos rescató. ¡Wow! Y vamos a la tierra prometida.
Qué impresionante que ni aún Moisés, solo la generación de Josué llegaron a la tierra prometida. El 80%, el 90% de los que salieron de Egipto quedó en el desierto. Es que yo soy cristiano de cuna, mis papás son pastores, mis abuelos son pastores. ¿Y cuántos no nos hemos dado cuenta que seguimos caminando en el desierto? Y muchas veces nos vamos atrás. Versículo 6, y les recuerdo de los ángeles. Y hoy entiendes lo que sabía Miguel. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. ¿Dónde habitan los ángeles? En la eternidad. Sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Es que tengo que dar ese tema. No, yo no. Es que si no nos casamos, a mí no importa. ¿Te la van a aplicar? Ya me la han aplicado tantas veces. Y eso no me espanta. Es que estás bien loco por el Señor. Sí. De la misma manera, estos individuos, los que te decía en un principio, que se han infiltrado, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, y ahí es donde viene el verso, uno de los ángeles más poderosos, no era cualquiera, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que se les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues si siguen los pasos de Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y a veces no nos damos cuenta que nuestras palabras matan. Quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañaban a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de acompañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos.
Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, y nos da tantas pistas el Señor que luego hasta decimos: ay, Dios mío, me voy a examinar yo. Porque ese es el punto, mi hermano. Primero me examino yo. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Dije esto y voy con mi hermano y perdóname. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Yo sé que tú haces la obra de Dios. Y cuando te digo algo, lo hago de corazón, porque puedo ver que Dios está haciendo algo en ti. Pero Dios me libre de decirte: no, hombre, hermano, tú estás en otro nivel. Tú eres un siervo del Dios Altísimo. Puedo ver que Dios está contigo. Donde quiera que te paras, hay una palabra de vida. Aun cuando vienen ataques, guarda silencio, porque no es tuya la batalla. Él pelea por ti. Pero cuando viene el tiempo, pides y otorgas ese perdón tan maravilloso que nos abrió el camino al trono de la gracia. Porque fue a través del perdón de nuestro Señor Jesucristo. 17.